Bueno, mis amigos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre los impuestos de las iglesias en Colombia. ¿Y por qué este tema? Pues la mayoría de personas desconoce qué tipo de impuesto paga una iglesia en Colombia. Si bien es cierto que estas son entidades que hacen parte de aquellas sin ánimo de lucro, también es cierto que su sistema de tributación es diferente. Mi nombre es William López Quintero, soy contador público, especialista en gerencia tributaria. Profesionalmente asesoro varias iglesias en Colombia. Para hablar sobre qué tipo de impuesto paga una iglesia en Colombia, se hace necesario primero identificar qué es una iglesia, ¿sí? Entonces, de una forma muy general, podemos definir que es un conjunto de personas que profesan libremente una religión y que en Colombia está, digamos, consagrado en el artículo 19 de la Constitución Política, donde da garantía a la libertad de culto y dice que toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Ahora vamos a mirar qué es una entidad sin ánimo de lucro en Colombia. Entonces, básicamente una entidad sin ánimo de lucro en Colombia es una entidad que no persigue un beneficio económico, sino que su objetivo principal es servir a la comunidad. Teniendo claro qué es una iglesia y qué es una entidad sin ánimo de lucro, vamos ahora a mirar cuál es su diferencia para efecto de impuestos. Inicialmente, todas las entidades nacionales las encontramos consagradas en el artículo 12 del Estatuto Tributario, ¿sí? Y perdón, nos habla sobre el impuesto de renta y nos dice que las sociedades y entidades nacionales son grabadas tanto sobre su renta y ganancias ocasionales de fuente nacional, como sobre las que se originen de fuentes fuera de Colombia. Entonces, bajo este artículo encontramos a las entidades sin ánimo de lucro, encontramos las iglesias, encontramos las demás empresas sometidas al impuesto de renta que actualmente tiene una tarifa del 35%. Luego, el artículo 19 del Estatuto Tributario ya nos habla de contribuyente del régimen tributario especial, ¿sí? O sea, tenemos el 2 donde tenemos a las iglesias y a las entidades sin ánimo de lucro en compañía de todas las empresas, de todas las demás entidades. Ya el artículo 19 ya me aparta a las iglesias y a las entidades sin ánimo de lucro de las demás entidades. Y nos dice que todas las sociedades, fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios conforme a las normas aplicables a las sociedades nacionales. Este mismo artículo más adelante nos dice: excepcionalmente podrán solicitar ante la Administración Tributaria, de acuerdo con el artículo 356, raya 2, su calificación como contribuyente del régimen tributario especial, siempre y cuando cumpla con los requisitos que se enumeren a continuación. Básicamente son tres requisitos. El primero dice que estén legalmente constituidas. El segundo, que su objeto social sea de interés general en una o varias de las actividades meritorias establecidas en el artículo 359. Hay que ir y mirar este artículo 359 y mirar que esa actividad sea meritoria para servir a la comunidad, ¿sí? A las cuales debe tener acceso la comunidad, acá nos lo expresa. El tercer requisito dice que ni sus aportes sean reembolsados ni sus excedentes distribuidos bajo ninguna modalidad, cualquiera que sea la denominación que se utilice, ni directa ni indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación, de acuerdo con el artículo 356, raya 1. Entonces, ¿qué tenemos? Bajo el artículo 356, raya 2, básicamente nos dice que las entidades sin ánimo de lucro, bajo este artículo, pueden solicitar ante la IAN su calificación como régimen tributario especial, donde con base a este artículo llegan a pagar una tarifa del 20%, ¿sí? Entonces, mire,
Ya con este artículo estas entidades pueden llegar a bajar ese impuesto que tiene del 35% cuando estamos allá en el artículo 12, a hablar ya de una tarifa del 20%, ¿sí? Hasta el momento las iglesias estarían sometidas dentro de estas entidades porque acá en ningún momento nos ha referido en el tema de las iglesias, sino de todas las entidades sin ánimo de lucro. La iglesia, como es una entidad sin ánimo de lucro, está incluida acá. Luego, el artículo 358 nos habla sobre la exención sobre el beneficio neto o excedente. De una forma muy general, ¿qué nos quiere decir este artículo? Que estas entidades sin ánimo de lucro, que las utilidades que obtenga al final del año fiscal, esas utilidades, si se invierten en programas que desarrollen su objeto social, tendrán el carácter gravable en el año que esto ocurra bajo una tarifa del 0%, ¿sí? Entonces, miren, póngale cuidado. Iniciamos con el 35% bajo el 12, ¿sí? Bajo el artículo 12. Luego teníamos que íbamos a pagar, se podía solicitar la calificación al régimen tributario especial pagando una tarifa del 20% y bajo este artículo 358 ya pagaría una tarifa del 0%. Más adelante en el parágrafo primero del artículo 19 nos dice: la calificación de la que trata el presente artículo no aplica para las entidades enunciadas y determinadas como contribuyente en el artículo 22 y 23 del presente artículo, ni las señaladas en el artículo 19, raya 4 de este estatuto. ¿Qué quiere decir? Dice, venga, las entidades que voy a mencionar en el artículo 22 y 23 del presente estatuto, no es necesario que me soliciten la calificación al régimen tributario especial. Entonces nos vamos a leer el artículo 22. Y el artículo 22 nos menciona cuáles son las entidades que no son contribuyentes. Acá el Pleno nos saca a estas entidades, nos dice, vea, ustedes no van a ser contribuyentes del impuesto de renta y no es necesario que me soliciten la calificación del régimen tributario especial. Entonces, ¿qué dicen? No son contribuyentes del impuesto sobre la renta complementario y no deberán cumplir el deber formal de presentar declaración de ingresos y patrimonio de acuerdo con el artículo 598 del presente estatuto. Menciona que está la nación, las entidades territoriales, las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, las áreas metropolitanas, la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana y su sistema federado, las superintendencias y las unidades administrativas especiales, siempre y cuando no se señale en la ley como contribuyentes. Asimismo, no serán contribuyentes no declarantes las sociedades de mejoras públicas, las asociaciones de padres de familia, los organismos de acción comunal, la Junta de Defensa Civil, la Junta de Corpropietarios Administradores de Edificios Organizados en propiedad horizontal o de copropietarios de conjuntos residenciales, las asociaciones de exalumnos, las asociaciones de hogares comunitarios y hogares infantiles, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en fin. Pero nótese que bajo este artículo no nos menciona las iglesias, ¿sí? Entonces, vamos a leer el artículo 23. Y en este artículo sí nos habla ya de las iglesias como tal, ¿sí? Entonces, este artículo dice otras entidades no contribuyentes, pero declarantes. Ojo que acá ya es distinto, ¿sí? Porque el artículo 22 era entidades que no son contribuyentes, pero que no era necesario presentar la declaración de ingresos y patrimonio. Pero estas entidades del 23 son entidades que no son contribuyentes, pero sí deben presentar la declaración de ingresos y patrimonio. Y ya aquí ya nos menciona como tal a las iglesias, ¿sí? Entre otras, ¿no? Porque están también los sindicatos, las asociaciones gremiales, los fondos de empleados, bueno, y todas las entidades que me menciono acá, pero como estamos hablando de las iglesias, entonces por eso ya miramos que bajo el artículo 23 ya las iglesias nos queda acá solita y las apartamos de las demás entidades sin ánimo de lucro. Entonces, ya sabemos
¿Cuál es la diferencia de las iglesias a las demás entidades sin ánimo de lucro? Y es que gracias a este artículo 23 ellas no deben solicitar la calificación del régimen tributario especial, que en el cual las demás entidades sin ánimo de lucro sí deben hacer, como las fundaciones, ¿no? Donde pueden pagar una tarifa del impuesto de renta sobre el 20 o del 0%, ¿sí? Pero entonces, ¿qué obligaciones tributarias tienen las iglesias? Y tenemos que, bajo el artículo 598, como ya lo expresamos, deben presentar la declaración de ingresos y patrimonio. Por ser una persona jurídica, el artículo 368 del Estatuto Tributario nos menciona que ellas son agentes de retención en la fuente. Entonces, todos los pagos que ellas realicen, si están sometidos o tiene base para practicar la retención en la fuente, deben de hacerlo y, pues, lógicamente, cumplir con todos los deberes como agente de retención, que es presentar mensualmente la declaración y pagar las retenciones que hayan retenido. Bajo el artículo 369 nos menciona que, que a las iglesias no se le efectúa retención. Pues lógico, si las iglesias no son contribuyentes del impuesto de renta, pues no es lógico que le practique una retención, ¿no? Recordemos que la retención de la fuente es el pago anticipado del impuesto de renta. Pero hasta el momento hemos hablado solamente de renta. ¿Sí? Recordemos que la renta gravas a la persona jurídica, ¿sí? O natural, o sea, gravas a la persona, sea jurídica o natural. Pero ¿qué pasa? Si las iglesias llegan a desarrollar una actividad y esta actividad está gravada con IVA, ellas sí serán responsables de IVA, ¿sí? Entonces, si llegan a desarrollar esta actividad que está gravada con IVA, pues debe cumplir con todas las obligaciones del IVA, ¿sí? Bueno, amigos, pues esto es todo. De una forma muy general, hemos hablado sobre cuál es la diferencia de las iglesias con las demás entidades sin ánimo de lucro y pues cuáles son los impuestos que llegarían a pagar. Donde ya dijimos que el impuesto de renta sería cero y pagarían el IVA siempre y cuando desarrolle una actividad grabada con IVA. Compartan este video si les gustó y pues síganme por las redes sociales. Muchas gracias.